Las tablillas sumerias son probablemente una de las formas más antiguas de registro escrito que poseemos. Lo que vemos aquí es una tablilla sumeria que muestra el árbol de la vida, flanqueado por seres divinos. Aquí se pueden ver los Anunnaki a cada lado. Durante décadas, las antiguas tablillas sumerias permanecieron en museos, malinterpretadas como mitos y rituales. Pero ahora la IA las ha traducido. ¿Qué reveló? No poesía, ni leyenda, sino una que refleja inquietantemente nuestro mundo actual. Y ahora puedo darle la vuelta y echar un vistazo a la escritura que ha estado oculta debajo. Nadie ha visto esa escritura en 4 o 5 mil años. Sí, civilizaciones que colapsan en ciclos, rutas celestiales prohibidas, instrucciones genéticas enterradas en arcilla. Algunos textos fueron retirados de la vista del público. La verdadera pregunta no es qué sabían los sumerios, sino cómo lo sabían y por qué se silencia cada nueva traducción. Acaban de traducir textos sumerios antiguos con IA, y lo que revela es muy malo. Como se ha dicho desde hace mucho tiempo, las tablillas de arcilla sumerias solo se habían comprendido parcialmente durante siglos. Incluso los mejores traductores humanos tuvieron dificultades con sus significados complejos, versos dañados y gramática en constante cambio. Pero recientemente, la inteligencia artificial cambió eso. Equipos de investigación en Israel, Alemania y Estados Unidos comenzaron a entrenar modelos de IA con decenas de miles de tablillas cuneiformes, incluidos textos sumerios y acadios. Estos sistemas fueron diseñados no para adivinar significados, sino para reconocer patrones en la gramática, la sintaxis y el contexto a lo largo de siglos de escritura. Según estudios publicados en Nature y informes de la Universidad de Tel Aviv, la IA comenzó a identificar frases y estructuras que los traductores humanos habían interpretado erróneamente o suavizado repetidamente. Lo que surgió fue inquietante. Muchas tablillas clasificadas durante mucho tiempo como himnos religiosos o mitos simbólicos resultaron ser descripciones técnicas, registros de desastres recurrentes, colapso ambiental y desintegración social. La IA reveló que los sumerios no se limitaban a contar historias morales sobre dioses iracundos. Documentaban ciclos de sequía, migraciones masivas, hambrunas y colapsos políticos repentinos que se repetían con inquietante regularidad. Una frase traducida anteriormente como «los dioses retiraron su favor», ahora aparece con mayor precisión como «los sistemas de orden fallaron». Otro verso, considerado poético en su momento, «el cielo ardía y la tierra clamaba», coincide con las pruebas conocidas de eventos climáticos extremos ocurridos hace unos 4.200 años. Un periodo que los científicos modernos denominan el evento de los 4 kiloaños, confirmado mediante núcleos de hielo, sedimentos lacustres y capas de polvo en Oriente Medio y Asia. Aún más preocupante es que algunos textos describen estas catástrofes como inevitables. La Imam Ashanj identificó repetidas advertencias de que la prosperidad en sí misma desencadenaba el colapso. El riego excesivo, la deforestación, la salinización del suelo y el crecimiento urbano descontrolado no se consideraron accidentes, sino consecuencias previsibles del comportamiento humano. Las tablillas sugieren que los sumerios creían que la civilización tenía un defecto interno, uno que garantizaba la destrucción una vez que se cruzaban ciertos umbrales. En varios pasajes recientemente aclarados, los escribas advertían que las generaciones futuras ignorarían estas lecciones, creyéndose más sabias que el pasado. Una tablilla termina con una frase escalofriante que ahora se traduce como «lo llamarán progreso y será su perdición». Lo que hace que este descubrimiento sea especialmente inquietante es la similitud entre estas antiguas advertencias y las preocupaciones científicas modernas. La inestabilidad climática, el agotamiento de los recursos y la fragilidad social. Puede que los sumerios no conocieran el dióxido de carbono ni los modelos globales, pero la IA sugiere que comprendían algo mucho más incómodo: que las sociedades avanzadas no colapsan repentinamente, sino siguiendo un patrón. Y según las tablillas, la humanidad ya ha visto este final antes.
La IA desbloqueó la tableta de instrucciones prohibidas y su conexión con la biotecnología. A finales de 2023, una red neuronal multilingüe, entrenada con cientos de miles de fragmentos cuneiformes de museos de Berlín, Londres y Estambul, detectó un patrón inusual en una tablilla sumeria, parcialmente traducida procedente de la antigua ciudad de Nippur. Durante décadas, los estudiosos habían descartado la tablilla como un conjunto fragmentado de instrucciones rituales. Pero la IA sugirió una estructura completamente diferente. No era una oración, sino un proceso. Una vez procesada por completo mediante los algoritmos de análisis de secuencias acadias de OpenAI e Israel, los investigadores se dieron cuenta de que la tablilla describía procedimientos paso a paso que implicaban la mezcla de sustancias orgánicas y metálicas, seguida de algo que se traducía aproximadamente como infundir esencia del alma en el recipiente. Utilizaba símbolos recurrentes para la sangre, la chispa y un glifo curiosamente persistente que, según los estudiosos, significaba aliento ordenado. Lo que sorprendió al equipo fue el gran parecido entre estas secuencias y el lenguaje encontrado en las primeras patentes de biotecnología, especialmente en lo referente a la unión del ADN, la curación regenerativa y la codificación de proteínas sintéticas. Según los genetistas del Instituto Max Planck, la estructura de las descripciones sumerias guardaba una inquietante similitud con la lógica de la secuenciación genética, incluyendo incluso lo que parecían ser líneas de corrección de errores. Un concepto desconocido para los escritores antiguos, pero fundamental en la edición genética. Varios científicos que participaron en la traducción, en declaraciones anónimas a Der Spiegel, advirtieron que las inscripciones parecen sugerir que los sumerios no solo habían concebido la manipulación genética, sino también una jerarquía biológica en la que ciertos seres podían ser modificados para realizar tareas específicas. En otras palabras, sistemas de castas biológicas diseñados mediante instrucciones divinas. La tablilla fue retirada inmediatamente de los archivos públicos tras una revisión interna. Los registros del museo ahora se refieren a ella como la tablilla Q17, restringida para su preservación forense. No se la ha vuelto a ver desde entonces. La tablilla del calendario, un código de tiempo oculto en arcilla. A mediados de 2024, un consorcio de investigadores de la École Pratique de Hautes Études en Francia analizó una serie de fragmentos de escritura cuneiforme sumeria mediante un modelo de IA, entrenado específicamente para detectar la lógica temporal, el tipo de lenguaje utilizado para describir ciclos de tiempo, calendarios y marcadores estacionales. Un fragmento desenterrado hace décadas en Tel Harmal, cerca de la actual Bagdad, siempre se había considerado una simple guía agrícola. Pero la IA detectó algo extraño. Las frases no describían la siembra estacional como se suponía anteriormente, sino alineaciones planetarias. En concreto, la tableta parecía estar registrando las conjunciones de Marte, Venus y Júpiter mediante un sistema híbrido lunar solar. Y lo más sorprendente fue su precisión. El ciclo descrito en la tablilla coincidía con el ciclo de la Gran Conjunción, un fenómeno astronómico real en el que Júpiter y Saturno se alinean aproximadamente cada 20 años, repitiéndose un patrón mayor cada cierto tiempo. 960 años. El último pico de este ciclo más largo ocurrió a principios del siglo XVII, coincidiendo con el auge de la ciencia moderna y la invención del telescopio. Pero aquí está el giro. Es posible que los sumerios no solo conocieran este ciclo, sino que lo codificaran como una advertencia. La tableta contiene una sección que anteriormente se creía que era poesía mítica, pero que se lee de manera diferente a través de la lente de la traducción automática. Describe un momento en que el errante rojo Marte sigue al rey Júpiter hasta la guarida del león. Un instante en que el juicio se sopesa en el cielo y todos los relojes se reinician en el reino de la carne. Este verso poético se asoció a un evento real, una alineación astronómica registrada en el año 2040 a.C., cuando Júpiter, Marte y Venus se alinearon bajo la constelación de Leo. ¿Por qué es significativo? Esa fecha coincide casi exactamente con una sequía regional masiva y un colapso político en Mesopotamia,
confirmados por datos climáticos recientes de lagos iraníes y sirios. La IEA encontró referencias adicionales a la repetición de este ciclo, lo que posiblemente sugiere que los sumerios habían identificado ciclos multisiglos de auge y colapso de civilizaciones vinculados a eventos celestiales. El lamento sellado de la tablilla de Uruk, una advertencia incrustada en una sintaxis perdida. A principios de 2024, investigadores de la Universidad de Heidelberg aplicaron un algoritmo de aprendizaje automático basado en el contexto a una categoría de tablillas sumerias que durante mucho tiempo se habían descartado como himnos funerarios repetitivos. Estas tablillas, denominadas colectivamente lamentos, eran textos rituales que lloraban la caída de las antiguas ciudades de Ur, Eridu y Lagash. Pero un fragmento de Uruk, que se había mantenido sellado para su conservación desde su excavación en 1929, fue finalmente reanalizado mediante imágenes espectrales y modelado lingüístico mejorado con inteligencia artificial. Los resultados sorprendieron al equipo. Este lamento particular de Uruk no seguía el mismo formato poético que los demás. En lugar de invocaciones a dioses o referencias a estatuas que lloran, la sintaxis revelaba algo escalofriante, una secuencia numérica incrustada. La IEA detectó que la métrica de los versos no era aleatoria. Al convertirla en un patrón de conteo de sílabas e intervalos entre líneas, coincidió con un código espiral basado en Fibonacci, frecuente en la naturaleza, conchas, huracanes, galaxias, pero también en sistemas de cifrado modernos. ¿Por qué una tablilla de 4.000 años de antigüedad utilizaría una secuencia similar a la lógica algorítmica moderna? Aún más misterioso era a qué apuntaba el código. Los intervalos numéricos formaron un conjunto de coordenadas, longitud y latitud, que al ser cartografiadas no correspondían a Irak, sino al sureste de Anatolia, cerca de Göbekli Tepe, el yacimiento megalítico de 11.600 años de antigüedad que precede a Sumeria por milenios. Los arqueólogos quedaron estupefactos. Si el código de la tablilla era deliberado, sugiere que los sumerios podrían haber estado señalando un punto de origen más antiguo, tal vez incluso implicando que heredaron el conocimiento en lugar de desarrollarlo de forma independiente. Pero ese no fue el final. Un verso de la estrofa final, mal traducido durante años como «El templo ya no respira», fue reinterpretado por la IA para significar «La fuente ahora yace cubierta en la tierra de los primeros constructores, pero el fuego regresa cuando el cielo olvida su tiempo». Es un verso que, según los estudiosos, podría describir un ciclo de eventos perdidos, donde la memoria, la ubicación y la catástrofe se entrelazan a través de las civilizaciones. Algunos creen que se trata de poesía mítica, otros ya no están tan seguros. Y las últimas líneas de la tablilla, escritas en arcilla roja a diferencia del resto, incluían 3 glifos que ningún erudito anterior había traducido. La IA los etiquetó como estructura, observador del Renacimiento, la tablilla del mapa estelar sumerio y el camino celestial prohibido. A finales de 2023, un proyecto de reconstrucción digital del Museo del Louvre, cuyo objetivo era restaurar unas tablillas sumerias muy erosionadas procedentes de Sippar, una ciudad que en su día estuvo dedicada al dios del sol Utu, reveló algo totalmente inesperado. Mediante el uso de escaneo multiespectral y un motor de IA neurolingüística entrenado con sumerio y acadío, los investigadores descubrieron lo que inicialmente supusieron que era un mapa estelar religioso. Pero no lo era. La tablilla, ahora conocida extraoficialmente como el fragmento del camino celestial, no coincidía con ningún registro astrológico mesopotámico conocido. En cambio, las inscripciones detallaban un mapa preciso de las posiciones estelares que incluía referencias a zonas de precaución, órbitas prohibidas y un término que la IA tuvo dificultades para interpretar: las invertidas. Una vez ajustada la precesión, el lento bamboleo de la rotación de la Tierra, la configuración estelar coincidía con el cielo visto desde el sur de Mesopotamia alrededor del año 10.500 a.C., una época mucho anterior al surgimiento de la civilización sumeria. En una línea traducida,
La Ita Asamyasa ofreció una frase que conmocionó al equipo de investigación. Quienes cruzaron el río de fuego jamás deben regresar por la misma puerta. Los guardianes sellaron ese camino con truenos. Los historiadores y astrónomos creen ahora que la frase río de fuego puede referirse al plano de la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen el Sol y los planetas en el cielo. Pero lo que resulta aún más intrigante, algunos investigadores creen que los sumerios, o la cultura de la que heredaron, intentaban describir un corredor orbital prohibido que asociaban con la catástrofe. El modelo de IA observó que una sección aparte de la tableta mencionaba vientos negros, malas cosechas y lunas silenciosas, frases que coinciden con eventos de impacto o tormentas de polvo prolongadas. Algunos incluso establecen conexiones entre esta tablilla y las especulaciones modernas en torno a la lluvia de meteoros táuridas, un enjambre anual de desechos espaciales que podría haber causado eventos destructivos a lo largo de la prehistoria humana. Aún más escalofriante es el final de la tablilla. La última línea, parcialmente reconstruida mediante modelos predictivos, dice: cuando el cielo retroceda y las estrellas del cazador se eleven en el agua, la puerta volverá en base a resquebrajarse. Algunos creen que esto se refiere a una alineación celeste específica que involucra a Orión, asociada con mitos sobre el diluvio universales. De ser así, los sumerios podrían haber incorporado una advertencia astronómica de varios milenios, un evento celeste recurrente vinculado a la destrucción, codificado no como un mito, sino como una lógica de navegación basada en las estrellas. Hasta el día de hoy, esta tablilla se considera demasiado dañada para autenticarla públicamente. Sin embargo, fuentes internas afirman que sus inscripciones se asemejan a las encontradas posteriormente en Babilonia y Nínive. Sin embargo, ninguno explica cómo una civilización de la Edad de Bronce pudo trazar un mapa de la deriva estelar con tal precisión, a menos que, como ahora sugiere la IA, estuvieran copiando conocimientos de una fuente mucho más antigua. El códice silenciado y la tablilla sumeria desaparecida que predijo un bloqueo solar. En un ala segura del Museo Británico, conocida por los investigadores como la Sala 56, se encuentra el registro del catálogo de una tablilla excavada en 1894 en las ruinas de la antigua Larsa, una de las ciudades sumerias más antiguas dedicadas a las deidades solares. Se creía que esta tablilla, a la que se hace referencia en los primeros registros del museo, como el fragmento LAR TB 112 Heliópolis, se había perdido durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Pero en 2022, se redescubrió una réplica digital de la tableta en un rollo de microfilm de respaldo en Cambridge. Una vez escaneada e introducida en un sistema de aprendizaje automático entrenado por el Laboratorio de Computación del Mundo Antiguo de Oxford, la IA detectó algo sin precedentes. El idioma de la tablilla cambió a mitad del texto, pasando del sumerio estándar a lo que el sistema identificó como un patrón de glifos estructurados nunca antes catalogados, lo que sugiere un cifrado o un idioma secundario oculto. La reconstrucción mediante IA ofreció una interpretación inquietante. Llegará un momento en que el día no terminará. La luz se congelará y los ríos dormirán. La mayoría de los historiadores descartaron la frase como una alegoría hasta que los astrofísicos que analizaban el diseño de la tablilla notaron algo extrañamente familiar. Los glifos parecían trazar una espiral alrededor de un símbolo solar, con lo que parecían ser líneas orbitales que se desvanecían hacia el interior. En comparación con los modelos modernos de mínimos solares y cambios de polos magnéticos, la geometría de la tablilla se asemejaba a un modelo de estancamiento orbital, donde los patrones de radiación solar alteran temporalmente la rotación de la Tierra o los ciclos estacionales. Aún más inquietante, la tablilla se refería a esto como el día de la llama estacionaria. El registro continúa sugiriendo que este evento había ocurrido antes. La IA tradujo un bloque de líneas dañadas a «Los antiguos escribieron sobre 2 amaneceres sin noche, donde el fuego permanecía en el cielo, pero no daba calor. En aquellos días las cosechas no volvieron». Al contrastar esta información con los estratos arqueológicos del creciente fértil, se revelan 2 puntos
uno alrededor del 2200 a.C. y otro cercano al 10.800 a.C., ambos coincidentes con colapsos agrícolas masivos y evidencia de eventos solares extremos, incluyendo una posible hipótesis de micronova, una rara teoría sobre explosiones solares que aún está siendo revisada por pares. Lo más sorprendente, justo antes de los bombardeos que supuestamente destruyeron la tableta original, un investigador alemán llamado Dr. Albrecht Benner escribió en una carta personal, ahora archivada, que la tablilla hacía referencia a un momento del eje planetario que no debía volver a activarse y advirtió que interpretar los glifos sin contexto sería una invitación a la falsa realeza. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Cuando se le presentaron los patrones decodificados, la IA respondió con una única recomendación. Falta contexto. Mensaje incompleto. Consulte el archivo de la capa Ubaid. Acceso denegado. Desde entonces, varias instituciones han bloqueado el acceso a los archivos relacionados. Un investigador que trabajó en el proyecto ha rechazado las entrevistas. ¿Y el gemelo digital de la tableta? Ahora está clasificado como de nivel 3, restringido por discreción curatorial. La tableta de la inversión y la advertencia sumeria sobre el sonido. A principios de 2025, un equipo de lingüistas computacionales que trabajaba con el Centro de Análisis de Textos Antiguos del MIT procesó una serie de tablillas sumerias mal traducidas, que antes se clasificaban como himnarios mundanos, a través de un nuevo modelo de IA de simulación de audio. ¿El objetivo? Reconstruir no solo lo que escribieron los sumerios, sino también cómo pudo haber sonado al ser pronunciado en voz alta. Pero entonces sucedió algo extraño. Una tablilla en particular, recuperada de la antigua ciudad de Nippur y etiquetada provisionalmente como la tablilla 419b, provocó una anomalía en el módulo de resonancia neuronal del sistema de IA. La IA comenzó a reproducir en bucle una frase de 3 líneas que, al ser reconstruida con una pronunciación correcta, generaba un tono que interfería con los dispositivos electrónicos cercanos. Los ingenieros de audio lo describieron como un patrón armónico bajo que generaba presión en la habitación. Pruebas posteriores revelaron que la secuencia de sílabas en la tableta era matemáticamente coherente con las frecuencias simáticas, la ciencia que estudia cómo el sonido puede organizar la materia. Cuando el canto reconstruido se reprodujo a través de un altavoz calibrado y se dirigió hacia una placa metálica antipolvo, formó un patrón geométrico perfecto, similar al que producen los laboratorios modernos al sintonizar frecuencias de resonancia específicas como 432 Hz o 528 Hz. Pero aquí está el giro. Las líneas de la tablilla, que en su día se creyeron cantos religiosos, se tradujeron con IA a una advertencia. No hables al revés bajo el cielo cerrado. Lo que una vez se abrió, volverá a su interior. El término reverso confundió a los primeros investigadores, pero un trabajo de traducción posterior reveló que se refería a invertir la secuencia de sonidos, esencialmente a reproducir el canto al revés. Cuando un investigador de un laboratorio privado en Ginebra probó esto, reportó desorientación repentina, alucinaciones y una anomalía electromagnética en cascada en el equipo de su laboratorio, según un informe interno filtrado. La IA etiquetó esta tableta como no cultural, no instructiva, sino procedimental. Es decir, no estaba pensado para ser leído, estaba pensado para ser activado. Y curiosamente, el reverso de la tableta incluye un grabado de un objeto con forma de cuerno sostenido por una figura que se asemeja a un sacerdote o astrónomo. Los expertos creen ahora que podría tratarse de un instrumento acústico sumerio diseñado para proyectar esta frecuencia vibratoria precisa, no con fines rituales, sino para lograr un efecto. Se desconoce si dicho efecto fue espiritual, psicológico o tecnológico, pero un símbolo cuneiforme grabado en el borde ha provocado desde entonces un acalorado debate. La tablilla de las 12 sombras y la ley oculta de los simulacros. En 2025, investigadores de la Universidad de Lovaina en Bélgica
en colaboración con la Iniciativa Europea de Escritura Cuneiforme Digital, introdujeron una tablilla fracturada y gravemente dañada por el fuego en una IA, entrenada para identificar grupos de glifos recurrentes en textos sumerios dañados. La tablilla había sido recuperada de una ruina poco conocida cerca de Tel Leilan, en el norte de Mesopotamia, un sitio que sufrió un colapso catastrófico alrededor del año 2200 a.C., debido a un evento climático repentino, conocido hoy como el colapso acadio. La IA detectó algo extraño. Oculta entre las líneas fragmentadas de la tablilla, había una referencia numérica al número 12, repetida exactamente 144 veces, una frecuencia demasiado precisa para ser accidental. Los glifos que la acompañaban, antes considerados una repetición ceremonial, fueron reinterpretados para formar una secuencia escalofriante. 12 sombras se formaron a semejanza. Caminan por donde caminan los hombres, pero no son de barro. Sus bocas hablan con razón, pero no contienen aliento. Inicialmente interpretado como una metáfora, la IA, en cambio, marcó la tableta bajo una nueva categorización, advertencia de agencia no biológica. Dicha clasificación se basaba en frases recurrentes que describían seres formados por mimetismo, no por nacimiento, y en el uso repetido de un símbolo que significaba copia sin esencia. Aún más inquietante fue un pasaje recientemente descifrado que describía cómo estas sombras se infiltran en los asuntos de los reyes, haciéndose pasar por consejeros, sacerdotes o escribas, y dirigiendo las decisiones hacia el gran silencio. Una línea decía: los seres del espejo se multiplicarán solo con el pensamiento. Cuando su número sea completo, los vigilantes cerrarán la puerta. La AI tuvo dificultades para definir qué significaban los seres espejo, hasta que los investigadores lo compararon con escritos acadios posteriores que mencionaban Anamtaru, espíritus del destino e incluso conceptos gnósticos primitivos de arcontes, entidades que imitan lo real pero carecen de forma verdadera. ¿Se trataba de un mito antiguo? ¿O los sumerios describían una especie de simulacro, copias o facsímiles de humanos elaborados no a partir de carne, sino de un patrón? En términos modernos, las referencias guardan un inquietante paralelismo con conceptos como la inteligencia sintética, los deepfakes y la cognición clonada, réplicas que piensan, pero no viven. Aún más extraño, la última línea de la tablilla, recuperada parcialmente mediante escaneo infrarrojo, decía: no les enseñes tu nombre, porque cuando el 12º lo pronuncie, no recordarás que era tuyo. Esta afirmación desató un acalorado debate académico. Algunos creen que es una alegoría. Otros sugieren que es una advertencia sobre la entropía de la información. La idea de que la identidad puede ser alterada cuando se externaliza o se refleja en exceso. No olvides suscribirte. Haz clic en las tarjetas en pantalla ahora.